Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y el día de hoy les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es de Matemáticas para Todos. El tema del día de hoy nos permitirá profundizar en el estudio de ángulos centrales y para ello nos acompaña el maestro Efrén. Así es que sin más, el reto es... En la siguiente figura, ¿cuál es el valor de A más B más C más D más E? La geometría es una de las disciplinas más antiguas de las matemáticas. Su estudio se remonta a la civilización babilónica y egipcia. Sin embargo, Euclides, matemático griego del siglo III a.C., fue quien establece un tratamiento axiomático de la geometría en su obra Los Elementos. El libro 3 de esta obra tiene 37 proposiciones e incisa con definiciones sobre el círculo y algunos de sus elementos relevantes, como radio, cuerda, secante, ángulo central e inscrito. Radio es cualquier segmento que une el centro con un punto de su circunferencia. Diámetro es cualquier segmento que une dos puntos de su circunferencia pasando por su centro. Cuerda es cualquier segmento que une dos puntos de su circunferencia. Arco es cualquier porción de su circunferencia delimitada por dos puntos sobre esta. Ángulo central es el que tiene su vértice en el centro del círculo y sus lados son dos radios. Ángulo inscrito es el que tiene su vértice sobre la circunferencia y cada lado determina una cuerda sobre este. Existe un resultado matemático, el teorema del ángulo inscrito, que relaciona la medida del ángulo central e inscrito de la siguiente manera. Un ángulo inscrito es la mitad de un ángulo central que subtiende al mismo arco. Bien, hoy hablaremos acerca de los ángulos centrales y los ángulos inscritos y qué relación hay entre ellos. Aquí tenemos la imagen de un círculo y donde están inscritos dos ángulos y tenemos marcados el ángulo central. Vamos a hacer una demostración gráfica de la relación que existen entre cada uno de ellos. Vamos a ver este círculo. Aquí tenemos el ángulo inscrito y su ángulo central. ¿Qué relación existen entre ellos? Aquí tengo dos figuras que tienen la misma medida que el ángulo inscrito, ¿sí? Si lo colocamos acá, esta medida, y tengo otra medida igual que el ángulo inscrito, ¿sí? Pero si coloco estas dos en donde se encuentra el ángulo central, se dan cuenta que el ángulo inscrito dos veces es igual al ángulo central que subtiende el mismo arco. Esto es muy importante. Pero ¿sucederá en todos los ángulos inscritos? Tenemos dos ejemplos más que podemos probarlos. Vamos al siguiente ejemplo. Nuestro círculo y tenemos un central y un ángulo inscrito. De igual forma, tengo dos segmentos, dos porciones que son idénticas a la del ángulo inscrito. Las voy a acomodar en donde está el ángulo central y nos podemos percatar de nuevo que dos veces el ángulo inscrito es igual a la medida del ángulo central, claro, si subtienden el mismo arco. Y lo vamos a hacer en otro más, ¿sí? En este círculo con ángulo inscrito y ángulo central. Lo colocamos nuevamente y comprobamos de nuevo. Muy bien, excelente. Bueno, esta es una manera gráfica de justificar la fórmula que el ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del ángulo central. Claro, esto si subtienden el mismo arco. O lo podemos interpretar como que el ángulo central es dos veces la medida del ángulo inscrito. Bueno, ahora vamos a pasar a un juego que tenemos aquí. Este es un laberinto de arcos, ángulos centrales y ángulos inscritos. ¿En qué consiste este juego? Este juego consiste en encontrar el valor del signo de interrogación en cada una de las casillas. Y el signo de interrogación representa, puede ser un arco, un ángulo central o un ángulo inscrito. Y bien,
vamos a la primera casilla. Aquí en la primera casilla, el signo de interrogación representa la medida del arco, que es igual a la medida del ángulo central. Entonces, el signo de interrogación vale 80 grados. Y entonces vamos a ir a donde está la respuesta 80 grados y vamos a la siguiente casilla. Espero que en casa lo vayan resolviendo al igual que yo. Ahora, aquí el signo de interrogación representa un ángulo inscrito, ¿sí? El ángulo inscrito de este arco, y tenemos que el ángulo inscrito es la mitad del arco que abarca o del ángulo central que abarca. Entonces la mitad de 150 es 75, ¿sí? 75 grados. Entonces nuestro camino es hacia acá. Bien, entonces en esta casilla nosotros tenemos que el signo de interrogación abarca este segmento de arco, ¿sí? Pero el ángulo completo son 360 grados. Y tendríamos que restarle 125, que nos da una medida de 235 grados. Entonces bajamos por aquí y tenemos que resolver esto. Bien, aquí tenemos que el ángulo marcado es un ángulo inscrito que abarca este arco, que subtiende este arco. No sabemos cuánto mide este arco, pero sabemos cuánto mide el resto del ángulo completo. Tenemos que aquí son 150 y aquí son 160, que son 310 grados. Para 360 grados, que es el ángulo completo, nos restarían 50 grados. Entonces, este arco mide 50 grados y el ángulo inscrito mide la mitad de ese arco. Entonces, la mitad de 50 es 25 y nuestro camino está hacia acá. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro signo de interrogación. Aquí está el centro. Y aquí tenemos información de que hay un ángulo de 25 grados. Todo esto es un ángulo llano, es decir, 180, donde tendríamos que restarle 25 grados. Entonces, eso nos da una cantidad de 155 grados. Entonces, el camino es hacia acá. Perfecto. Ahora, nuestro signo de interrogación representa un ángulo inscrito. Es este. Tenemos la información de los demás. Tenemos 80 y 140 y tenemos este ángulo inscrito, que este es, acuérdense que el ángulo inscrito es la mitad del arco que abarca o del ángulo central, por tanto aquí debería de ser 90 grados, ¿sí? Entonces tenemos la medida que es 80 más 140 grados son 220, más 90 grados son 310 grados que tendríamos desde aquí hasta acá. Entonces, para completar el ángulo completo, que son 360 grados, nos restarían 50 grados. Por tanto, aquí nuestro signo de interrogación, que es el ángulo inscrito, es la mitad del arco que abarca y el camino seguiría hacia acá, 25 grados. Y bueno, aquí tenemos nuestro signo de interrogación y aquí tenemos un diámetro, por tanto tenemos 120 grados aquí y acá tendríamos 60 grados, completamos los 180. De igual forma, aquí tenemos otro diámetro y tendría que ser 50 más 60 grados, que son 110, y nos restaría aquí 70 grados. El camino hacia acá. Y bueno, podemos seguir aquí. Tenemos nuestro signo de interrogación que marca este arco hasta acá. Y si nosotros continuáramos esta línea, que es un diámetro, tenemos un ángulo inscrito de 40 grados. Por tanto, este arco de aquí
es el doble del ángulo inscrito, es decir, 80 grados. ¿Sí? Pero de aquí hasta acá es un ángulo de 180, pero aquí tenemos 80. Nuestro signo de interrogación es igual a 100 grados. Entonces el camino es hacia acá. Perfecto. ¿Y ahora qué es nuestro ángulo, nuestro signo de interrogación? ¿Qué representa? Representa un ángulo central. ¿Sí? Aquí podemos ver y tenemos información de 3 ángulos más, ¿no? 100, 90 y 20. Eso al momento de sumarnos nos da 210 grados. Y entonces, ¿cuánto nos falta para completar el ángulo completo? Nos faltan 150 grados. Y el camino es hacia acá. Cada vez nos acercamos más a la meta. Entonces tenemos acá, nuestro ángulo es ángulo inscrito porque el vértice está sobre la circunferencia. Entonces tenemos 100, 120, 220. ¿Cuánto nos falta para este ángulo central? Son 140 grados. Pero como es un ángulo inscrito, es 70 grados su valor y el camino debe ser por acá. Muy bien. Entonces, cada vez estamos más cerca de la meta. Ahora nuestro signo de interrogación abarca este arco. ¿Sí? ¿Y qué información tenemos? Tenemos aquí un ángulo de 35 grados y 20 y 15. Otros 2 más. En total serían 70 grados. ¿Cuánto faltaría para completar el ángulo completo? 290 grados. Entonces nuestro camino está aquí. Tenemos acá información de nuestro signo de interrogación. Es un ángulo inscrito. Tenemos información de aquí 80, 130. En conjunto son 210 grados. ¿Cuánto nos falta para todo el arco restante? Hacemos la operación y son 150 grados de este arco. Entonces nuestro ángulo inscrito mide la mitad de 150, que es 75. Y llegamos aquí. Tenemos 130 grados y aquí nuestro signo de interrogación. Aquí hay un diámetro. Y tenemos 130 grados para completar los 180 grados. Nos faltan nada más que 50 grados. Por tanto, hemos llegado a la meta. Espero que se hayan divertido en casa y ustedes pueden crear sus propios juegos del laberinto de ángulos centrales e inscritos. Estos son los matetips del día de hoy. 1. Identifica el centro del círculo. Así podrás notar cuáles son los ángulos centrales. 2. Busca ángulos que tengan relación, aquellos que abarquen el mismo arco. 3. Recuerda que el ángulo completo, aquel que cubra el círculo, es igual a 360 grados. Estos fueron los matetips. Bien, resolvamos el reto de hoy, que consiste en obtener este valor, la suma de los 5 ángulos. Primero vamos a marcar los puntos sobre la circunferencia y vamos a nombrarlos con letras minúsculas A, B, C, D y E. Quiero que observemos que el ángulo A, que es un ángulo inscrito, es igual a la mitad del arco que abarca, es decir, la mitad de CD. ¿Sí? El ángulo B es la mitad del arco que abarca DE. El ángulo C es la mitad que abarca EA. De igual forma, el ángulo D es la mitad del arco que abarca AB.
Y el ángulo E es la mitad del arco que abarca BC. Bien, si hacemos la suma de A más B más C más D más E, obtenemos que podemos sumar cada una de estas partes. CD, DE, EA, AB y BC. Y los podemos expresar de esta manera porque todos están divididos entre 2. Si nos percatamos, estamos abarcando el ángulo completo. Todos estos arcos juntos son el ángulo completo, que es 360 grados. Y va a estar dividido entre 2, que es igual a 180 grados. Entonces, la suma de A más B más C más D más E es igual a 180 grados. Y recuerda, si quieres seguir practicando, anota el siguiente reto. En la siguiente figura, encontrar el valor de X más Y. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerden mandarnos todas sus respuestas al correo que aparece en pantalla. Nos vemos en nuestro siguiente reto para juntos lograrlo nuevamente.